tota una vida a través de les seues instantànies. Francisco Cano, més conegut com Canito, ha aconseguit com ningú plasmar en paper fotogràfic els mites i les llegendes d'una Espanya en blanc i negre. Esto es lo que queda, esto es lo importante, el aprecio de las personas a una persona como es Canito o Cano o como ustedes quieran llamarle. Un crack del mundo de la fotografía, pero un crack a nivel como persona. Fins el pròxim 12 de desembre, la Fundació Caja Murcia exposa esta proposta del Museu Taurí de la Diputació de València. Una selecció de José Romeu d'entre les milers de fotos que Canito ha fet als personatges més populars, nacionals i internacionals, de les últimes dècades al voltant del món taurí. Lo que era importante era poder reflejar la obra de Cano alrededor, no única y exclusivamente de los toros, sino todo el ámbito cultural y toda la gente del ámbito cultural que se ha relacionado con los toros. Canito, fill d'un torero alacantí, sempre va manifestar el gust per rostres famosos que s'acostaven a les places. Ava Gardner, Sofía Loren, Lola Flores i Manolo Caracol, Orson Welles, Hemingway, Franco, Manolete, Gary Cooper o los Dominguines i Ordóñez són alguns dels personatges que engrossen la llarga llista. El criterio de selección que he seguido para las exposiciones, por una parte, las fotos más famosas de Cano que puedan introducir al personaje para que la gente que no lo conoce como fotógrafo en una mirada sepa por qué se hizo famoso, que es la de la acogida de Manolete. Y luego la exposición está dividida en otras dos secciones, una sería los mitos nacionales y otra serían los mitos internacionales. El centenari fotògraf no dubta a comentar obertament tots els records que li venen a la memòria. Els seus recorreguts en el mateix Hemingway a Pamplona. Digo, estos vienen a la fiesta de Hemingway, abre la abierta y me veo don Ernesto en el campo haciendo así, yo hacía así. Me da vergüenza, digo, a mí no, yo no soy nadie, a esta gente son americanos. Salta al campo y viene, empieza a darme abrazos. Te dije que venía a esperarte, fíjate, qué orgullo para mí, que no soy nadie. Me da un abrazo, digo, yo creí que venía usted a esperar a estos americanos. Dice, no, a ti. O de la instantània que més diners va reportar en el seu temps, la mort del seu amic Manolete. Tuve la desgracia de verle morir. No me da vergüenza, pero le he ayudado, yo creo, más que a mi padre. El día que se murió, estaba yo ahí en el hospital con él, y le dije al mozopada de Domingo Ortega, Jesús Palacio, digo, Jesús, cuando se muera Manolete, me llaman. Y a los 10 minutos, pum, me toca la puerta. Digo, ¿quién eres? Soy Jesús. Digo, ¿se ha muerto Manolete? Sí. Me puse los zapatos, salí corriendo y le hice el reportaje donde está amortajado y todas esas cosas. Ara Francisco Cano, personatge humil, honest e inclús tímid contra tot pronòstic, ja té el seu lloc entre els famosos. L'orgull de passar a formar part de l'històric d'esta ciutat com l'incombustible Canito.